girar 90 grados a la derecha. Ya, ¿se ve bien? Chicos. Ya. A ver, el primer circuito, lo que tengo que reconocer son los series y los paralelos y cómo está conectado. Primero se dan cuenta que tengo una fuente. ¿A todo esto se ve el puntito del lápiz? ¿O no? ¿Sí? ¿Se ve? Lo tengo a la derecha. Sí, es pequeño, pero se ve. Ya, acá. Si es que en Collaborate tenemos ese pequeño atado. Ya tenemos la fuente, ¿cierto? Aquí tenemos la fuente. Y que la fuente está conectándose acá en el punto A. Y por abajo la fuente está conectándose acá en el punto G. ¿Sí? Tenemos acá una parte que está en paralelo. Acá tenemos una parte que está en serie, ¿cierto? Luego, esa parte paralela va a quedar como una resistencia aquí, en serie con la de acá. Y esta parte serie va a quedar una sola resistencia aquí, en paralelo con estas otras dos. Y eso se resuelve, queda una igual y esa queda en serie con la de acá. Finalmente estaríamos llegando a un circuito con dos resistencias en el fondo. Ya, eso es como para darle un preview de cómo vamos a avanzar. Ya. La razón por la que hago siempre los dibujitos es más que nada para que ustedes no se pierdan después cuando tienen que volverse. Ya. Entonces vamos a partir. No sé ni cómo cambiarle el color a esta cosa acá. Vamos a partir agrupando estas dos. Vamos a poner RA. Vamos a agrupar estas tres. Le vamos a poner RB. Y RA es un paralelo, ¿cierto? Un paralelo de R8. R8 paralelo a R7. ¿O no? Y R8 paralelo a R7 significa R8 por R7 dividido en R8 más R7. No estamos en la clase, así que supongo que no es necesario que les diga cómo se ponen los números. ¿Cuánto vale R8? 4. 4 por 12, ¿cierto? Dividido en 4 más 12. 3. La RA me dio. Entonces, no había cachado que estamos viendo esa wea. Dear Edna. La wea. Ya. Sí, entonces 3. Profe, ¿qué pasa si yo puse el RA en la... Nada, pues esa es tu RA. Así de simple. Tiene otro nombre nomás en tu circuito.
no pasa nada. Yo cuando comparo el valor de el que debería tener el paralelo con el del paralelo, no con el nombre de la de paralelo. ¿Se entiende, no? Ese es el punto. Estoy tratando de que aparezca el lápiz. Ahí sí. Entonces esto me da 3 ohm, ¿cierto? Vamos a andar acá abajo, entonces RA vale 3 ohm. Y vamos a hacer el tiro RB. RB es el serie de quién? De R3 más R4 más R5. Entonces RB es... ¿Cuánto vale R3, R4, R5? 10, 20, 18. 10. Oh, bueno, no necesito sacarle recorte. Entonces vamos a cerrar esta cuestión. Ya, entonces en ese momento, ¿cómo quedaría mi circuito? ¿Qué hago yo? Reemplazo 48 ohms, ¿cierto? Si no le ponen ohm, se los pongo malo. Entonces voy a reemplazar las resistencias que acabo de calcular por RA y RB. Y acá voy a dibujar mi circuito. Y tengo algo así, ¿cierto? Tengo dos ramas, ¿o no? Sí. Dos ramas. En una rama tengo RA y R9. De la otra rama viene R1. De la otra rama viene entonces R1. ¿Sí? Aquí hay un nodo, entonces aquí la corriente se divide en tres ramas, ¿o no? La del medio es RB. La de acá es R2 y la otra es R6. ¿Sí? BT. ¿Qué nos queda ahora por continuar? Vamos a tomar claramente no alcohol, sino que vamos a tomar de nuestro circuito ya equivalente y vamos a juntar lo que podamos juntar. ¿Qué podemos agrupar? RA con R9, ¿cierto? Que están en serie, y estas tres que están en paralelo. Esta se va a llamar RC y esta se va a llamar RD. Entonces acá yo voy a decir que RC es el serie de RA más R9 igual a que, ¿cuánto vale RA? 3 ohm, y R9 vale 3 ohm. Entonces 3 más 3 me da 6 ohm. ¿Sí? RC entonces 6 ohm. No se me vaya a olvidar. RD en cambio es el paralelo de
de R6. Paralelo a R6. Paralelo a RB. Paralelo a R2. Vamos a aplicar entonces la fórmula de 1 partido en 1 partido en 1, 1, 1 más R6, RB y R2. Si esto significa uno partido, ¿cuánto vale R6? 24. Más 1 partido en la RB, que la calculamos arriba y que vale 48 ohms. Entonces ahí le voy a poner para que no se me vaya, que esta es RA. Y esta es RB. Me costó encontrarla. Ya. 1.48 y la R2 da 16. 8. Entonces el paralelo triple me da 8 ohms. RD entonces es igual a 8 ohms. Hasta ahí supongo que no hay ninguna duda. Vamos a redibujar entonces ahora ya con las nuevas equivalentes, que es RC, que va conectada ahí, ¿cierto? Y RD, que va conectada aquí. R1 no la podemos tocar porque todavía está ahí. Y acá conectamos entonces. No, los dos. Ambos. Ya nos podemos dar cuenta que tengo aquí una última agrupación que es un serie, ¿o no? El cual vamos a llamar RE. Por ende entonces RE es serie de R1 con RD. Y R1 vale 4 ohms. 4 ohms y RD vale 8. $12 ohms. Entonces RE no está mal la otra pizarra, pero bueno. No, es que este después lo puedo exportar a PDF, entonces se lo puedo mandar a los cabros que no se pueden conectar. Por eso lo estoy haciendo el tiro con esto.
Y tenemos entonces un circuito relativamente final que correspondería aquí RC con RE y tendríamos un paralelo, ¿o no? RC vale 6 como indica ahí arriba y RE vale 12. Entonces aquí vamos a obtener a través de este paralelo la R total. R total va a ser igual al paralelo de RC con RE y esto es igual a RC por RE, RC más RE igual. Ya, división. RC vale, dijimos entonces 6 y RE vale 12 por 12 dividido en 6 más 12, 4. Entonces la R total es de 4. Profe, ¿por qué RD le dio 12? RD es el paralelo de R2, RB y R6. Sí, porque Pero a mí esa me dio 8 ohm. no, pues RD da 8. Sí. Sí, pues Y entonces, ¿por qué está diciendo que 12? RE me dio 12. Mira, RD es el paralelo triple, ¿o no? RD es el paralelo triple, sí. 8. 8, sí. Pero después se suma con R1 porque ese paralelo, su equivalente queda finalmente... Se suma con R1 en serie, Sí, pues, porque queda en serie con R1. que serían 4 ohm. Y ahí te da los 12. Eso que está acá. 4 ohm más 8 ohm. Ah, sí, 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 sí. Y ahí te da los 12. ¿Cuál razón de 3 será? Antes de que avancemos a devolvernos. Ah, no le puse 4. No, porque, profe, ¿me Sí, escucha? sí, te escucho. Mire que ahí le puso una razón de 3 por partido en uno todo partido en uno y le dio 8 siendo que en la misma resistencia decía 6 y 2 y daba 8 pero con la razón que puso uno partido en uno y en la resistencia como que me perdí un poco. Ya, mira, con más de 2 resistencias siempre es así como tienes que calcular los paralelos en la resistencia equivalente en paralelo. Recuerda, en la suma del inverso de los inversos. ¿Te acordáis o no? Algo, no había cachado ese inverso. Ya cuando, es que mira, suele pasar que siempre o casi siempre tenemos paralelos de 2 resistencias nomás. Y por ende siempre ocupamos esta que tengo, esta que es de acá, que es la multiplicación dividido en la suma, ¿cierto? Pero cuando tengo más de 2, tengo que saber ocupar la fórmula original, que es esta. Ya R6 más RB más R2. Pero es 1 partido en eso, más 1 partido en eso, más 1 partido en cada resistencia. Y 1 partido en todo ese resultado. Y eso le dio 8 al final, ya. Sí. Y que no, tampoco no lo vi en la calculadora. Muchas gracias, profe. De hecho, ahí está el copiar y pegar que le hice de la calculadora. No sé si se ve al lado.
1 partido en Sí, 1, pues. partido en 24. Por eso copié y pegué de la calculadora. Ok, gracias, profe. ¿Ya? Profe, Dígame. ahora que sacó o sea, tiene R total, ¿Sí? puede sacar la corriente total, por cierto. Sí. Ya. Es que lo que no entiendo, ¿Ya? porque recién saqué una resistencia que es la R4. Y esa cuestión me dio el voltaje 120. ¿Cuál Porque R4? ¿Qué habla? R4, que son 20 ohms. ¿Ya? Y esos 20 ohms se multiplican por el 6, para que me dé el voltaje. Y eso me da 120 voltios. Por el 6. Sí, que sería la corriente. Ya, pero ahí hay un problema de concepto. Déjame Porque, seguir avanzando y te voy a dar cuenta por qué. ya bueno, vale. Ya. Aquí vamos a continuar, chicos. Bueno, no sé cómo cambiarle el color al puntero acá. Ah, aquí se le cambia. Ah, pero quedó verde. Es que ese es el azul. Ya, bacán. A ver. Ahora sí es importante. Profe, se le fue la pantalla, parece. ¿En serio? Yo sí lo veo. Sí, yo igual. Yo también la veo, yo Se ve también la bien. Mm, ya, si a alguien se le va la imagen, va a tener que esperar un poquito. Puede ser que el internet de usted no esté muy bien y como que vaya y vuelva. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cambié de color? Porque voy a dibujar las corrientes para que tenga sentido. Si bien es cierto hay que calcular y todo un orden y toda la cosa, pero tenemos que tener claro cómo fluye la corriente antes de... Porque si no, hay una probabilidad de que hagamos puros disparates, cabrón. Y no es la idea. Ya, primero, sabemos que la corriente sale de la fuente, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a esa corriente? Siempre. Y total. Y total, Exacto. Si quieren que avancemos rápido, avancen conmigo. Pero estamos claros que aquí, en este nodo, porque no estamos estudiando Kirchhoff ni de corriente ni voltaje, aquí estamos mixtos nomás. Y nosotros sabemos que la corriente, llegando a un punto en donde se divide en dos caminos, la corriente se va a dividir también en dos. ¿Ya? Es decir, vamos a tener una corriente para allá y una corriente para acá. Y luego acá se va a volver a juntar y vamos a tener I total nuevamente. Pero en el momento en que pasó por esa rama, la corriente se dividió. Si nos vamos más atrás, podemos dibujar las mismas corrientes. Y total, la de acá, que le vamos a llamar IRC, y la de acá le vamos a llamar IR... No le pongamos la R, vamos a poner la pura para que no sea tan hueviado. Acá le vamos a llamar IC nomás, ¿ya? Y esta se va a llamar IE, que es la misma de acá. IC, y esta es IE, ¿sí? Si nos vamos más atrás, ¿dónde está la IT de acá? Aquí, ¿cierto? IT. Por acá pasa... ¿Quién pasa por acá? IC. ¿Y quién pasa por esta rama? IE. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay otro nodo. Aquí se vuelve a dividir esa misma corriente que ya viene, que se llama IE, se vuelve a dividir en tres. Entonces se divide en una para acá
se divide en una para acá y se divide en una para acá. La de acá se llama I6. No le voy a poner R para que no sea tan hueveado. Y B, y esta se llama I2, ¿cierto? Así funciona. Y si nos devolvemos más atrás, entonces acá tenemos la I total, que una se dividió y se llama IC, ¿o no? IC. Pero aquí IC se divide en 2. No. Lo dijo por fuera mejor. IC se divide en 2. En una llamada I8. 8 o yo estoy pite, es que estoy con... Está muy chiquitita la cosa. 8 y acá... Y 7. Ya, y esas dos aquí se vuelven a juntar. ¿Y quién vuelve a fluir acá? Y C, porque es la junta de esas dos. Es decir, ahí se divide y ahí se vuelven a juntar y fluye IC hasta acá abajo. ¿Ok? Por esta rama teníamos a quién? Ahí E, ¿o no? Entonces la corriente que pasa por la corriente I1 o la corriente de la R1 es la IE, que acá se divide en 3, dijimos delante, según el circuito anterior. Una para acá, y se divide también en una para el medio. ¿O no? Ahí lo tenemos. I6, IB, I2. I6, IB, I2. Hasta ahí. ¿Les quedó claro cómo se dividen las corrientes? Sí. Ya. Primero tienen que tener eso claro porque si no, no van a poder devolverse bien. ¿Ya? Entonces ahora estamos aquí. Primero, ¿cómo yo calculo estas corrientes? Yo se supone que llegué a mi R total. Aquí, dibujar. Llegué aquí a mi R total, ¿cierto? Este es BT y este es RT. Y aquí tengo mi corriente total. Primero, despejar mi corriente total, porque si no, no tengo todos los elementos del circuito equivalente final, porque eso es lo que es el circuito equivalente final. Entonces, la I total, primero lo primero, la I total, B total dividido en R total. ¿Cuánto vale B total? 24. 24. Da 6. ¿24 o 34? ¿24? 24. 24. Ya, y la R total vale 4. Entonces, claro, 4 por 6, 4 por 6, 24. Entonces tenemos 6 amperes. Como dijo su compañero, él preguntaba adelante que le daban como 300 volts o 180 volts, no me acuerdo. 120. Bueno, eso, en una resistencia del medio. Pero eso es porque estás multiplicando la total, que en realidad no está pasando por ahí, sino que está pasando una parte de esa corriente por ahí. ¿Por qué? Porque ahí se dividió, ¿no? Se ve clarito. Si se dividió, imagínate, se dividió 1 amper para acá y 1 amper a la derecha. Por más pequeño que sea, o sea, perdón, 1 amper para acá y 5 para acá. Pero se dividió. Da lo mismo que acá sea un poquito y acá sea todo, o la mayoría, se dividió. Eso es un hecho que no lo puedes negar. Yo veo una división ahí, ¿o no? No una división literal de dividir dos números, sino que se dividió como si fuera agüita. Sí. Dos caminos. Profe, disculpe una pregunta. O sea, ¿Ya? una
Una consulta, sí. ¿Sí? Que entonces al final, en los circuitos mixtos, las corrientes que están en serie no serían como las mismas que están, o sea, la misma que la I total, po, como su postulado lo decía. Las corrientes que están en serie no serían la misma que la I total, En los siempre y circuitos cuando mixtos. esa resistencia... ¿Ah? En los circuitos mixtos. No, es que sería la misma siempre y cuando esas resistencias estén en series con la rama total. Me explico. Si sepa dónde va tu pregunta, mira, déjame subir Porque con así esto. fue como lo saqué, po. Sí, sí, sí. Déjame que esto parece que se pegó. Lo que pasa es que si primero se divide, si usted va con la corriente total y se Ahí está. divide primero antes de llegar a unas resistencias en serie, ya en esa resistencia no va a ser igual a la I total porque ya se ha dividido. Claro. Lo que queremos decir, bueno, no sé en realidad quién hizo la pregunta, pero lo que queremos decir es que aquí pareciera, no sé si ves el puntito, aquí pareciera que la R1 pasa derecho y cola por esa línea hacia abajo con esas otras tres resistencias, ¿cierto? Pero no es así porque en ese punto hay más cosas conectándose y yo no las puedo ignorar. Es decir, aquí, por más que yo quiera, se está dividiendo en tres caminos. Y acá, por más que yo quiera, también se está dividiendo en dos caminos. Y acá, en dos más. Y se vuelven a juntar y se vuelve a formar un puro camino. Así funciona la corriente. El único momento en donde nosotros no hacemos, no lo consideramos de la misma forma en que lo consideramos siempre el tema de la corriente, es cuando hacemos Kirchhoff ley de los voltajes, con el tema de las mallas, pero es el único momento. En todos los otros momentos siempre hablamos de corriente que llegando a un punto donde se unen más cosas, la corriente se divide siempre, porque tiene más caminos por donde escapar. Y entonces, volviendo a lo que estábamos viendo. ¿Qué pasa con esto? La corriente es de 6 amperes acá, ¿cierto? Pero este es un equivalente de este. Y acá me dice que la corriente total en realidad pasa por dos resistencias que están en paralelo, ¿cierto? Una corriente se llama IC, según el nombre que le dimos, y la otra corriente se llama IE. La pregunta del millón es cuánto se fue para la derecha, para la izquierda y cuánto se fue para la derecha. ¿Ya? ¿Y cómo podemos saber eso? De la siguiente forma. De la siguiente forma. ¿Será según el valor de la resistencia, profe? Sí, depende del valor de la resistencia, pero también depende del voltaje de la resistencia. Y ese es el punto. Entonces, IC depende de RC y BC, es decir, el voltaje. E IE, lo mismo, pero con respecto a RE y BE. Como RC ya los tenemos, no hay problema. BC no los tenemos y los necesitamos, ¿cierto? ¿Los podemos calcular? No, los deducimos. ¿Cómo los deducimos? De la siguiente forma. RC y RE son dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Sí. Ya. Si ustedes ven el circuito, ¿qué voltaje yo le estoy aplicando a esas dos resistencias en paralelo? El voltaje total. ¿El voltaje total o no? Sí. Que es el mismo voltaje que está siendo aplicado a la RT. Y es por eso que yo digo que el voltaje en la RT va a ser el mismo voltaje que en C y va a ser el mismo voltaje que en E. Si yo ya tengo estas dos cosas, que yo dije que dependían de RC, ¿cierto? Cuánta corriente se fue para un lado y cuánta corriente se fue para el otro. Entonces yo ahora tengo este valor, y estos ya los tenía. Entonces ahora puedo despejar. Sí, y despejo simplemente por ley de Ohm. Como despejo voy a cambiar el color porque voy a calcular voltaje. Y digo que el voltaje C es igual a R I por R, o R por I. Perdón. ¿Verdad que íbamos a calcular corriente? Que soy estúpido. No me pesquen. Vamos a calcular corriente.
La corriente IC es igual al voltaje C, que ya sabemos cuánto es, porque es el mismo que S en el fondo, y esto es 24, dividido en RC. ¿Cuánto vale RC? 6 ohm. Lo tenemos que buscar más arriba porque no, yo no me la sé de memoria. 6 ohm. 6 por 4, 24. Tenemos entonces 4 amperes. 4 amperes se fueron para la IC. Es decir, tenemos 4 amperes acá. Ya, acá venían 6 amperes, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Y 4 amperes se fueron para acá. Hay dos formas de calcular la corriente IE. De la misma forma que acabamos de hacerlo, es decir, IE, y ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. IE es igual a voltaje NE, que también son 24 dividido en RE, o pueden ocupar la lógica. Si dijimos que la I total son 6 amperes, ¿cierto? Viene para acá y se divide. Y yo acabo de calcular Entonces, la de la izquierda. entonces ¿Cuánto quedaría se fue para la derecha? 2. 2. ¿Cómo puedo escribir eso para que el profe me crea que no me lo inventé y no me sopló alguien? Así de simple. Si se supone que I total es igual a IC más IE, ¿o no? Es lo que estamos diciendo en el fondo. ¿Sí? Entonces, IE va a ser igual a la I total, que son los 6, restándole lo que acabamos de calcular, que son los 4. 6 amperes menos 4 amperes nos dan una I de 2 amperes. De ahí no tuve que ocupar esto. Pero sí ocupé lógica y también ocupé una ecuación. No salió de la nada. ¿A alguien le quedó duda de eso? Usted puede hacer las dos cosas. De hecho, si el tiempo le alcanza en la calculadora, puede hacer las dos cosas perfectamente. Y las dos deberían dar el mismo número, así que... Acá. 24 volt dividido en RE, que vale... ¿Cuánto vale RE? Ahí para los que dudan. Para los que dudan de la palabra del profe. Está bien, sí. No tienen que creer todo lo que les dicen. Esto da 2 amperes, ¿no? Lo mismo. ¿Ya? ¿Seguimos? Ya, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en este. Pero ahora hay que seguir más atrás. Resulta que el que viene antes de este circuito es este. Y este circuito resulta que la RE es una mezcla de la R1 con la RD y que están en serio paralelo. Serio. Ya están en serie. Entonces, si están en serie, la corriente que pase por ahí, por esa rama, y cuando yo hablo de rama, hablo desde este punto, siempre, nunca se equivoquen cuando yo hablo de rama. Ya hablo desde este punto hasta este punto. A esto yo le llamo rama. ¿Sí? Porque hay gente que pensaba, por ejemplo, que todo esto
Pero con esas resistencias es una rama y no es así. Ya, yo puedo decir que esto que viene para acá, junto con todo esto, hasta aquí, es una rama. Y que la corriente que pasa por acá, llame como se llame, va a ser la misma que pasa por el equivalente de esta cosa que tengo acá. También va a ser Y. Pero el equivalente. No de la del medio, no de la de la izquierda, no de la de la derecha. ¿Por qué? Porque es sencillo. Porque ahí hay es como decir, ahí hay un mini circuito y la corriente Y se está dividiendo en 3. ¿Se entendió eso? Ya. Entonces íbamos acá. Y dijimos que la corriente entonces y E, estas dos están en serie. Por ende es la misma para los dos. Es la misma corriente en toda la rama. Desde ese punto hasta este punto. Entonces basta con decir que IE también es igual a IR1 o I1. 2 amperes. Listo. El 8 es como más... Como que las líneas cuando las dibujáis se tiran solas. Es como más predictivo. Y tiene algunas otras librerías. Pero esa es como es la gran diferencia. Ya, pero por ejemplo para el tema de corriente continua no hay ninguna diferencia. En lo absoluto. Ya. Quedamos acá, ¿cierto? Si yo me enfocara en esta resistencia, R1, RD y RC. De RC yo ya tengo todo. Tengo la corriente, tengo la resistencia, que la calculé en un inicio, y tengo el voltaje. Es por ello que yo en las clases, ustedes se acuerdan y ustedes saben que yo les hacía hacer un cuadradito para que fueran como rellenar, haciendo un tic de qué nos faltaba y qué teníamos. O sea, lo ideal es que en realidad ese cuadradito lo rellenen con los datos, en vez de con el tic. Ojalá que con los datos. Pues así es mucho más fácil identificar que estar buscando en el mismo cálculo. Y así uno no se pierde. Ya. Pero RC está lista. R1 no y RD tampoco. Solo tenemos la corriente. ¿Ya? La corriente de R1 y tenemos la corriente ¿de quién? De RD. R1 y RD tienen 2 amperes. ¿Por qué? Porque ellas juntas forman A y E, ¿o no? Y esas dos están en serie. Entonces, si en esta rama yo tengo las resistencias y también tengo la corriente que circula por la rama, ¿qué me faltaría calcular o determinar? Voltaje. Voltaje. Siempre. Ley de Ohm. Son 3 cuestiones las que estamos calculando constantemente. Ley de Ohm. Entonces, ahora sí, nos vamos al rojo. Y decimos, el voltaje en R1 va a ser igual a la corriente en R1 por R1. Voltaje en RD es igual a la corriente en RD por RD. Voltaje en R1 va a ser 2 amperes por R1 que vale... no me acuerdo. 4 ohm. Y RD, acordémonos al tiro porque si no se me va a olvidar, 8 ohm. Y entonces esta vale 2 amperes por 4 ohm.
y esta vale 2 amperes por 8 ohm. ¿Sí? 2 por 4 son 8 volts y 2 por 8, 16 volts. Si en alguno de los voltajes que estuviéramos calculando nos diese algo más mayor a 24, algo malo hay, porque no... Si mi fuente me está dando máximo 24 volts, es imposible tener más de 24 volts en corriente continua. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos el voltaje también y el voltaje. Bueno, de aquí tenemos todo. El voltaje y la corriente. Bacán. ¿Terminamos el circuito? No, porque este no es el original. Con R1 ya estamos listos. Ahí R1 no se toca. ¿Sí? ¿Por dónde nos devolvemos? Por RC y por RD. Entonces vamos a partir, o sea, vamos a seguir con la rama derecha para que no perdamos el hilo. La rama derecha ya sabemos cuánto vale la corriente IE. Son 2 amperes, ¿cierto? Y se dividen acá, para acá, para acá y para acá. Y entonces aquí lo que necesitamos saber es cuánta corriente se va para la izquierda, para el centro y para la derecha. ¿Cómo podemos saber eso? De una forma muy sencilla. Esas tres resistencias nosotros las agrupamos creando un equivalente, ¿cierto? ¿Cómo se llama el equivalente? RD. Entonces, ese equivalente nosotros le acabamos de calcular su voltaje, ¿o no? Y ese voltaje dice el postulado de los voltajes que el voltaje en un paralelo aquí está en serie, pero internamente tiene tres resistencias que están en paralelo. Entonces el voltaje que tenga este equivalente es el mismo voltaje para las tres, porque estas tres están conectadas en paralelo. Y lo acabamos de calcular. Entonces, el voltaje RD va a ser el mismo voltaje en R6, creo que era. El mismo voltaje en RB. Y el mismo voltaje en R8. R8, ¿no? No, R2. R6, RB y R2. Lo cual es 16 volts. Entonces, si yo tengo el voltaje aquí de las tres cositas, que es 16 volts, simplemente tomo el voltaje y lo divido en la resistencia. Tomo el voltaje y lo divido en la resistencia. Tomo el voltaje y lo divido en la resistencia y tengo la corriente de cada resistencia. A sacar corriente, mierda. Dibujar. Entonces aquí, corriente en R6 igual al voltaje en R6 dividido en R6. Corriente en RB. Voltaje en RB dividido en RB. Corriente un poco más allá. Corriente en R2. Voltaje en R2 dividido en R2. Sabemos todos que el voltaje que está acá es 16 volts. $16 volt. 16 volt. Una consulta, tengo la duda si ese es el máximo de personas que se pudieron conectar o es el máximo de personas que permite conectarse. Porque no sabría decir. 22.
¿En serio? Porque no me he fijado, pues, Sí. estaba concentrado. Ah, ya. Estaba concentrado en el ejercicio. ¿Cuánto vale R6? R6 vale. Acá están los valores. 24, RB vale 48, ¿no? Y R2 vale 16. Porque ahí están los valores de las resistencias, de esas tres resistencias. 24, 48, 16. 24 ohm, esta vale 48 y esta vale 16. Ya, esto da 16 dividido en 24. Esto me da 0,66 amper. El de acá me da probablemente 0,33 periódico porque es un tercio. 16 dividido en 48, un tercio. Ya. Y el de acá da 1. 1 amper. Uy, se movió. 1 amper. ¿Cómo saber si está bueno? Sencillo. Hay que usar la lógica. Estas tres corrientes es 1 amper, ¿cierto? 0,33 y 0,66. Estas tres corrientes que están aquí son la IE que se dividió en 3, ¿o no? ¿Y cuánto vale IE? 2 amperes, ¿o no? IE vale 2 amperes. Entonces, si yo las sumara mentalmente, no tengo para qué hacerlo aquí en... Si yo las sumara y dijera IE es igual a IR6, es igual a IR... Ya si yo las sumara, debería dar algo cercano a 2 amperes. Y lo da, porque 1 más 0,66 más 0,33 me da 1,99. ¿Por qué no da exactamente el mismo valor? Porque se pierden decimales. Tendría que aproximar. Profe, una duda. Dígame. RB después se saca los voltajes. O sea, sí, por los voltajes, ¿o no? Oh. No. Ya. Estamos en RB, ¿cierto? No se sacan, o sea, se sacan los voltajes. Sí, es verdad. Pero primero tienes que devolverte, porque ahora ya no nos devolvemos por R6 ni por R2 porque están listas. ¿O no? Está listo. Nos devolvemos siempre por el equivalente. El equivalente de RB. Y RB originalmente es esas tres que nosotros juntamos. ¿Sí? ¿Cuánto o qué ley asociada hay con respecto a esas tres resistencias que están en serie? Que forman a RB. Que la corriente va a ser la misma que pasa por esas tres resistencias. Exacto. Entonces, como RB es el equivalente serie de esos tres, la corriente que pase por RB, es decir, la que calculamos acá, va a ser la misma corriente para R... Hoy no me acuerdo. Para R3, R4 y R5. Va a ser la misma corriente para R3, para R4 y para R5. Y esta corriente es 0,33 amperes.
¿Qué me queda entonces calcular ahí? Los voltajes. ¿Por qué? Porque las resistencias las tengo. Y acabo de interpretar las corrientes, deducirlas. Entonces digo que el voltaje en R3 es igual a la corriente en R3 por R3. Voltaje en R4 es igual a la corriente en R4 por R4. Voltaje en R5 igual a la corriente en R5 por R5. Ya, y esto da mucho, caleta. 0,33 amperes. Alguien que me sople mientras el valor de las resistencias, porque no me acuerdo. Si no tenéis que buscarlo La igual a R3 10, R4 10, 20, 20, 18, ¿no? Ya. Te vale 10, 20, 18. $0,33 por 10. $3,3 por 20 va a ser 6,6. Obvio, pues si es el doble. Por 18, 5,94. Entonces esta es 5,94 volt. Esta es 6,6 volts. Y esto es 3,3 volts. ¿Ya? Aquí tengo 3 voltajes, ¿cierto? Y también puedo hacer lo mismo que hacía con las corrientes. Es decir, se supone que yo, para poder llegar a estas corrientes, asumí que la corriente era la misma en las 3. ¿Sí? Ya, ¿la corriente de quién? De RB. La corriente es la misma. El voltaje no. El voltaje es distinto. Es lo que acabamos de calcular. ¿Sí? Pero ese voltaje sale de algún lado. Ese voltaje es el voltaje que en el fondo tiene RB. ¿Y cuál es el voltaje que tiene RB? 16. Que lo sacamos de un lado anterior. Sí, lo calculamos antes. ¿Sí? Entonces, si RB tiene 16 volts, el cálculo o la multiplicación de esto, es decir, el cálculo de BR3, BR4 y BR5, que en el fondo estos forman a RB, si yo los sumara, no debiesen dar más de 16. Si esto da más de 16 o mucho más de 16, esto no está bien. Porque en el fondo ERB es como que estuviera alimentando a estas tres resistencias. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo ver? Aquí. Porque el voltaje aplicado aquí, que es 16 volt, ¿cierto? Ahí, 16 volt, es el mismo voltaje ahí y es el mismo voltaje ahí. Ustedes pueden como extraer este mini circuito y decir que en el fondo tienen algo así. Y eso es lo que a muchos les cuesta ver. ¿Ya? Y eso es lo que tienen en el fondo. Una corriente que venía de ¿cuánto? ¿Cuánto tenía IE? IE venía con 2 amperes bajando, ¿cierto? Venía bajando con 2 amperes acá. 2 amperes acá.
Y esto se dividió una para acá y una para acá. ¿Sí? Una en 0.33 o no, 0.33 amperes, una en 0.66 y la otra en, creo que 1 ampere. ¿Sí? Entonces, si acá tengo 16 volts, genial. Si acá tengo 16 volts, genial. Pero acá tengo una rama que está obteniendo esos 16 volts, por ende, un pedazo de voltaje va a quedar acá, otro pedazo de voltaje va a quedar aquí y otro pedazo de voltaje va a quedar acá. Y eso fue lo que acabamos de calcular. El voltaje de R3, R4 y R5. ¿Sí? Ya, por la parte derecha estamos listos. De hecho, nos falta solamente la parte izquierda del circuito. Ya estas pequeñas pequeñas explicaciones que harán para el video, ustedes comprenderán que no las puedo dejar dentro del PDF porque no tiene sentido. Tendría que escribir un texto gigante para poder describir eso. Profe, disculpe, ¿este video lo Dime. subirá hoy o durante la semana? No, lo voy a subirlo hoy día. Está grabando todavía, ¿cierto? Sí, llevamos 1 hora. Y ahora la rama izquierda, que tenemos algunas cosas, así que tampoco es tan largo y además es un paralelo y 2 series, así que no es tan terrible. ¿Qué nos quedó pendiente de la rama izquierda? ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos hasta aquí, hasta IC, ¿cierto? IC con RC. ¿Sí? Entonces hasta ahí con la rama derecha. Vamos a ponerle un pequeño, a ver, RE, ¿dónde partimos con RE? RE. Ya, aquí le voy a poner un pequeño como subtítulo. Rama derecha. Y acá va a comenzar la rama izquierda. Pero son como 2 o 3 cálculos nomás. Izquierda. Y en la rama izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos RC e IC. ¿Sí? RC e IC y el voltaje en RC deberíamos tenerlo. Si es que lo calculamos. ¿Lo calculamos en algún lado? Sí, acá. Y los vamos a anotar aquí para que no nos compliquemos tanto la existencia. Los vamos a anotar aquí voltaje C, 24 volt, RC, no sé de cuánto era, no recuerdo. Tengo memoria de pollo. RC, 6 ohm. EIC también lo calculamos en algún momento. EIC vale 4 ohm. Ahí está, 6 y 4. Ohm y la corriente C 4 ohm. 4 amperes, perdón. Entonces, ¿qué nos queda en la rama izquierda? En la rama izquierda nos queda esto y esto. ¿Sí? RC, RA con R9. Entonces tenemos por un lado que, para que se hagan una idea, BC ARC, ¿cierto?
y a la corriente IC. Luego este circuito, devolviéndonos claramente, tenemos aquí RA y acá tenemos otra resistencia que no recuerdo cuál era, R9. Y obviamente tenemos un último circuito que es donde tenemos la descomposición de RA, que es R8 con R7. No puede ser R9 si abajo tengo R9. R7, perdón. R8 con R7. Ya, entonces, ¿por qué le dibujé una mini fuente? Sencillo, porque el voltaje que está siendo aplicado a esa resistencia es el mismo voltaje que después en el fondo tiene la equivalente. ¿Ya? O la resistencia equivalente a RC. Y así sucesivamente. Es decir, el voltaje de RC aquí en la rama izquierda es el voltaje que he aplicado a la rama izquierda, que suele pasar en este caso que es el mismo que el total. Pero eso va a depender de cómo esté conectado el circuito. En este caso es el mismo que el total. En otros casos depende. Ya, entonces 24. La corriente aquí sigue siendo IC, ¿o no? Por ende, puedo decir que IC es igual a ¿quién? A la corriente en A y a la corriente en R9. O sea, 4 amperes. ¿Sí? Si tengo la corriente en A y en R9, ¿qué calculo? ¿O qué determino? Los voltajes. Los voltajes. Voltaje en A o en RA y voltaje en R9. Voltaje en A va a ser IA por RA. Voltaje 9 va a ser en IR9 por R9. Y esto es 4 amperes en ambos casos porque están en serie, ¿cierto? Por ¿cuánto vale RA? No me acuerdo. ¿Cuánto vale R9? Tampoco me acuerdo. Ya, RA vale 3. R9 vale 3 también. Entonces van a tener el mismo voltaje. Vaya no. Ya, ahí después verá el PDF o el video, no sé. ¿Qué cosa? Eso también se hace o es un resumen. No entiendo la pregunta. 3 por 4, 12 volts. 12 volts. Es decir, tengo el mismo voltaje acá y el mismo voltaje acá. ¿Por qué? Porque el voltaje depende de quién, de la resistencia con la corriente. La corriente es la misma para ambas, pero sucede que también las resistencias equivalentes son... La resistencia 9 es igual a la resistencia equivalente, por ende van a tener el mismo voltaje. Y si yo estos dos los sumo da 24, que es el voltaje que tengo acá, ¿o no? Entonces vamos bien. Para terminar el circuito, simplemente hay que llegar hasta acá, hasta este.
Ya tenemos todo de R9, así que no hay que tocar R9, no es necesario. Tenemos la corriente y su voltaje. Simplemente hay que calcular las corrientes que pasan por R7 y la corriente que pasa por R8. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el voltaje de RA. RA es quien es el equivalente aquí de eso, ¿cierto? Entonces el voltaje acá de RA es igual al voltaje de R8 y igual al voltaje de R7, lo cual es 12. ¿Sí? Entonces con eso ya puedo calcular las corrientes. Tampoco es tan sencillo, así cuando ya tenemos clara la película llega un punto en que es incluso hasta mecánico. BR8 dividido en R8. Corriente R7, BR7 dividido en R7. ¿Sí? Y esto es 12 volt en ambos casos porque están en paralelo, dividido en R8 y R7 que valen R8 4 y la otra vale 12. Entonces esta tiene 3 por 4, 12, ¿cierto? 3 amperes. Y esta tiene 1 amper. Y me calza. Veamos si me calza. R7 y R8 me dan 3 y 4 amperes. O sea, 3 y 1 amper. Si yo sumara estas corrientes, que son una que se está dividiendo en dos, ¿cierto? ¿Me da cuánto? 4 amperes. Esos 4 amperes son los que están pasando por acá, ¿o no? Sí. Y C es quien está alimentando esta rama, así que sí, está bien. ¿De dónde salen esos 4 amperes? Recuerden, aquí estábamos en la rama izquierda. Entonces sí, tengo 4 amperes.